Imaginaos una torre en mitad del campo. Una torre que se construye en el siglo X para vigilar un camino. 200 años más tarde, por azares de la vida, se usa para guardar el grano y el ganado de unas aldeas cercanas. Pasa el tiempo, se olvida, se abandona, hasta que un noble la toma, se hace allí un palacete y decide que va a organizar desde ella, pues, sus territorios fiscalmente. Así hasta que 300 años después vuelve a abandonarse y lo vuelven a aprovechar los ganaderos para guardar sus animales. En el siglo XX estalla una guerra y se usa pues, de sede de operaciones desde la que administrar un poco ese avance de la batalla, hasta que después de ella definitivamente se abandona y nos llega a día de hoy como una ruina. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué es exactamente? ¿Es un castillo? ¿Es un corral? ¿Es un granero? ¿Es un palacio? ¿Es un símbolo fiscal o es simplemente el lugar al que íbamos a jugar de pequeños cuando estábamos en el pueblo? Bueno, quizá lo sea todo. No obstante, yo hasta no hace mucho no me hacía estas preguntas. Para mí el pasado era más simple. Una torre era una torre, un castillo era un castillo, sin más. ¿Por qué? Pues porque así me lo habían enseñado, porque así lo había leído y porque así lo había visto. Pero de pronto un día me puse a pensar, ¿por qué? ¿Quién lo ha decidido? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién ha decidido que eso solo sea una cuestión concreta? ¿Por qué no puede haber más? Es ahí cuando me di cuenta de la importancia de dudar, de repensar. Yo tengo 21 años y os podéis imaginar que no puedo contaros demasiado sobre mi vida, ¿no? Sobre conclusiones vitales. Lo que sí puedo deciros es cómo aprendí, cómo ha sido ese camino hasta llegar a la duda, a repensar, que creo que es lo más importante. Todo tiene un inicio, y nosotros ahora nos vamos a remontar a una calurosa tarde de mayo de 2014. Una tarde en la que mi padre decidió una cosa tan simple como ir a visitar unos pueblecitos de la provincia española de Guadalajara. Unos pueblecitos, además, que, claro, tenían algunos elementos medievales y modernos que hacía que fueran muy pintorescos, muy turísticos, en definitiva. Y, claro, para un niño, a mí, en mi caso, pues, también eran muy atractivos, ¿no? Y me llamaron bastante la atención. Tanto me llamaron la atención que empecé a preguntarme, ¿qué pintan estos elementos aquí? ¿Quién los ha puesto? ¿Por qué los ha puesto? Y ya me iba preguntando cosas más serias, como, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el mundo que yo conozco antes de que yo naciese? Porque imagino que habrían pasado cosas, ¿no? Entonces, claro, eso fue tirando del hilo hasta que me fui dando cuenta de que me interesaban algunas cosas del pasado, películas, libros, música. Empecé a escuchar más a mis abuelos. De hecho, una de las primeras cosas que recuerdo es darme cuenta de la memoria oral y de lo importante que es. Una tarde de 2015, con 12 años, acudí al archivo histórico que tenía más cercano, la residencia de mayores de mi pueblo. Y allí pasé una tarde deliciosa, porque conocí a Pedro, que era el más longevo del lugar, y me contó durante horas historias de la guerra civil, historias de su infancia, y además me estaba enseñando a hacer ceniceros con latas de refresco, o sea, un plan que me parece una delicia. Pero bueno, sí, desde que conocí esos pueblos, desde aquel momento, ya no había duda que esa curiosidad, esas preguntas se habían convertido en una pasión, la pasión hacia la historia. Entonces, intentaba cada fin de semana persuadir a mi padre a ver si de alguna manera conseguíamos ir a algún otro pueblo, a alguna otra zona, a visitar cualquier elemento que resultaba curioso. Así que fueron pasando las semanas y me di cuenta de que ya no hacía falta convencerle, de que me lo decía él. ¿Qué estaba pasando? Pues que esa semilla de curiosidad, de interés que estaban haciendo en mí, nacía en él paralelamente. Éramos dos personas con dos edades completamente diferentes, con dos visiones del mundo diferentes, que estaban conociendo lo mismo y a la vez. Ese es el poder del pasado, ese es el poder de la curiosidad, de querer aprender, que da igual la edad, que siempre nos pilla bien en el camino. Claro, entonces, en ese momento de descubrimientos, con 11, 12 años, cayó en mis manos algo fundamental, un libro. Un libro, y no cualquiera, Viaje a la Alcarria, del Premio Nobel en Literatura Camilo José Cela. Devoré ese libro, pero lo devoré lentamente. Saboreé cada capítulo, cada palabra, cada poema, y decidí que tenía que hacer como él, nada más y nada menos, y escribir cada una de las visitas, escribir todos los sitios a los que íbamos y mis experiencias y lo que nos habíamos encontrado. Y eso hacía en papel, en Word, ya había ordenadores cuando yo era pequeño, y claro, pues en eso pasaba el rato. Y aquí podréis pensar que por ser un chaval curioso o inquieto, pues era un estudiante.
ya le hubiese gustado a mis padres, pero no era así. De hecho, una mañana en el instituto me encontraba escribiendo estas historias y claro, pues yo pensaba en esa torre que había visitado y pensaba en increíbles y épicas batallas, historias de caballeros, escaramuzas, y yo estaba entretenido en esa visión cuando el profesor que me daba clase se dio cuenta de que estaba en todos los lugares menos en esa clase. Entonces vino y me dijo esa cosa que tanto gusta preguntar a los adultos. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Yo, por suerte, lo tenía bastante claro. Le miré y dije, historiador. Y yo pensé, dije, bueno, muy buena respuesta, ¿no? Pues él, con una sonrisa pícara, me dijo, espero que te guste el paro. Pero mira, ya era muy tarde para debatir, porque lo tenía bastante claro, para su desgracia. Y lo bueno es que por cada tacita de rechazo me encontraba muchísimo apoyo de mis familiares, amigos y toda la gente alrededor. De hecho, con 14 años intenté iniciarme en metodología arqueológica yendo a excavar a yacimientos. Y el modus operandi siempre era el mismo. Mandaba un correo a cualquier profesor de universidad o llamaba a cualquier ayuntamiento que sabía que tenía yacimientos arqueológicos en su localidad y decía siempre, hola, buenas, soy tal. No, tampoco quería decir que estaba en el instituto, por si acaso, y decía, oye, ¿se sabe cuándo van a empezar las excavaciones en tal lugar? Y la pregunta de oro, ¿y si puedo participar? Y efectivamente en ese momento no pudo ser, pero no me encontré por el camino, en esas llamadas, en esos correos, más que buenas personas y gente que se preocupó de verdad porque siguiese alimentando esa curiosidad y porque siguiese fomentando ese conocimiento. De hecho, en alguna ocasión me regalaron algún libro para que lo leyese y para que me siguiese formando en ese sentido. Claro, con 16 años, después de insistir mucho, pues pude ir a mi primera excavación arqueológica, por fin, la primera de muchas. Y en ese momento, en esa secuencia de aprendizaje que había empezado desde que visité aquellos pueblos, se introducía un elemento un poco confuso y que no contaba yo con él en mi ecuación, que era la duda. Claro, ahora ya no me estaba fijando solo en los libros o en las clases. Cuando fui a excavar me empecé a fijar en la tierra, le empecé a hacer preguntas a la tierra, mirando de tú a tú al pasado. Entonces ya me empecé a decir, oye, aquí hay cosas que no cuadran, aquí hay debates que no me habían contado. Claro, ¿qué ocurre? Pues que a veces las cosas confluyen en el mismo momento y son muy oportunas, porque en 2021 coincidieron esas tres cosas fundamentales que para mí hoy en día han sido claves en repensar y dudar lo que conozco, que es empezar a excavar de seguido, empezar la carrera universitaria y, sobre todo, hacer programas de radio. Porque sí, esto es una historia muy curiosa. En 2021, una profesora de mi instituto, que nunca fue mi profesora, me invitó a su programa de radio, un programa llamado Los Jueves de la Ciencia, que iba sobre ciencia. Claro, ¿qué hacía yo en un programa de ciencia cuando había suspendido 5 veces el examen de formulación orgánica de química del tercero de la ESO? Pero realmente, la ciencia son muchas cosas además de numeritos y fórmulas, esas que tanto se me resistían. Me aferré a la arqueología como un clavo ardiendo y allá que fui a hablar del carbono 14, que, por si no lo conocéis, es una técnica de datación radiocarbónica que se usa para saber la antigüedad de algunos objetos orgánicos y se usa mucho en arqueología, precisamente. Me preparé el programa, lo hice y me quedé pensando, qué mal lo he hecho. ¿Para qué me meto en un mundo en el que hay gente que sabe mucho más y me van a criticar? Pero curiosamente gustó. Y gustó tanto que la directora de la emisora me dijo, pues ¿por qué no haces una propuesta de sección, me lo presentas y a ver qué pasa? Así estuve días pensando y pensando a ver qué iba a hacer y volcando ese conocimiento que hasta entonces tenía y nació un título, La Cueva del Eremita, que ese título, que bueno, prometía, pues se convirtió en un programa sobre historia, arqueología, patrimonio, que hoy va por su 4ª temporada. O sea que, bueno, nada mal. Pero claro, en ese momento se me abría una nueva ventana. Ya no era solo dudar mirando a la tierra, mirando a los libros, ahora era divulgar. Y divulgar no es solo contar el conocimiento, contar las cosas, es también pensar qué voy a contar, por qué lo quiero contar, por qué me interesa y cómo lo voy a contar. Lo que te obligaba y lo que me obligaba a mí personalmente a pensar aún más sobre lo que sabía y cómo quería transmitirlo. Claro, efectivamente se conjugaban esos 3 factores, las excavaciones, la universidad y grabar programas de radio. Programas que hoy escucho y pienso, bueno, cambiaría muchas cosas, pero ¿qué más da? Es que era genial. Es genial y, además, a mis abuelos les encanta. ¿Qué más se puede pedir? Pero sí, efectivamente, desde 2021 pues, han pasado muchas cosas, entre ellas, y muy importante, 4 años de carrera universitaria. Ya hoy soy graduado en Historia, pero he aprendido
muchísimo durante la carrera. No solo por el contenido de las asignaturas, que también es muy importante, sino por analizar la forma que tiene cada profesor y cada profesora de ver el pasado, de entenderlo y de transmitirlo. Porque claro, yo veía esa torre y en mi cabeza me imaginaba, pues con lo que había leído y visto, pues historias epiquísimas. Pero claro, luego llegaba uno y me hablaba de economía, otra de política, de sociedad, de religión, de ecologismo, bueno, un montón de cuestiones que digo, claro, esto tengo que juntarlo y tiene que llegar a algún punto. Es que además, para colmo, me iba a excavar y me encontraba otros debates diferentes, me encontraba contradicciones, me encontraba en definitiva cosas que me obligaban a repensar y a decir, ¿por qué creo esto? ¿Esto es realmente así? Claro, entre unas cosas y otras aprendí lo importante que es repensar. Porque sí, yo había llegado al grado de historia con una visión de la historia, una de tantas. Una que se había formado en el instituto, en las lecturas, en el campo, pero realmente no era la única. Entonces, ahí me fijé lo que había estado haciendo estos años anteriores. Yo me había estado fijando en las tildes de la historia, en aquellos elementos que por H o por B se habían subrayado más, se habían remarcado frente a otros, y en el porqué de esa cuestión estaba la miga, estaba lo interesante. Entonces, las cosas de repente empezaron a cambiar, porque ya no miraba solo a esa torre, miraba alrededor, entendía el contexto. Entonces, claro, ya yo empezaba a entender una cosa que me dijeron cuando empecé a excavar. Me decían, ya se te hará el ojo. Y claro, esto parecía una frase que me soltaban para escurrirse el bulto de tener que explicarme algo. Pero no, tenían mucha razón, es que el ojo se va haciendo a ver cosas que antes no había. O bueno, o tú crees que no había, porque yo miraba el mismo sitio y aparecían cosas nuevas y yo pensaba, pero es que no ha cambiado nada. No, es que he cambiado yo. Claro, lo interesante de todo esto es que, y del contexto, es que entendía la subjetividad que proyectamos hacia el pasado y que, por ejemplo, no es lo mismo esa torre para un pastor que para un turista. Y para mí tampoco, porque más allá de historias de caballeros y de guerras, pues nacían nuevos elementos, se abría paso la vida. Y eso era lo más importante. Porque al fin y al cabo, también quisiera remarcar, ya por últimas ideas, que todo este camino de aprendizaje, duda, de repensar y de volver a aprender, porque nunca dejamos de aprender, se puede aplicar a cualquier rama, a cualquier conocimiento, a nuestro día a día. Dudar de lo que sabemos, repensarlo, por qué lo pensamos, y volver a aprender aún más. Y sobre todo, volviendo a coger esa torre del principio, que creo que es un buen elemento, podemos imaginar que cualquier torre en mitad del campo, cualquier ruina, cualquier idea, cualquier pensamiento, tiene 1000 lecturas y todas ellas dicen muchísimo de nosotros como seres humanos. Y para ello solamente hay que tener curiosidad e ir fijándose en cada punto del camino, en cada porqué, en cada pregunta, que nos abre la puerta al conocimiento. Muchas gracias.